Fue abandonado desde niño en una isla desierta. Años después, ocurrió algo que no te esperas y su madre le confesó toda la verdad. A sus 60 años no tenía nombre, tampoco hablaba y fue hasta esa edad que descubrió que existía la raza humana, pues lo habían abandonado hacía ya muchos años atrás en una isla desierta, y todo el misterio que envolvía a su situación pronto sería revelado. Este hombre vivía con lo que encontraba en la naturaleza, aprendió a cocinar los animales gracias a que un náufrago le enseñó el fuego. Su historia, la que él recordaba, estaba marcada por la soledad. No sabía cómo había llegado a aquella isla en la que había monos y muchas especies animales, pero lo único que sí sabía y que recordaba con claridad era que una bella mujer a la que le llamaba mamá se encargaba de alimentarlo cuando era pequeño. Ella llevaba gallinas que al parecer había llevado consigo y las reproducía, ya que de eso se alimentaba desde niño. La isla era deshabitada por completo, llena de ramas. Tenía unas cuantas cobijas que la mujer le había llevado. También había construido una choza en la que se refugiaba del frío. Tenía unas cuantas ollas y otras cosas con las que preparaba la comida, y todo eso lo tenía desde hacía años. El niño miraba con atención lo que la mujer hacía. Jugaba con las gallinas que se mantenían cercadas en un lugar que habían hecho con algunas ramas de árboles. Cuando este señor era pequeño, la mujer lo cuidaba, pero lloraba mucho porque odiaba que el lugar siempre estuviera sucio. Se sentía atrapado y sin las posibilidades de salir. A la madre, lo único que la mantenía en pie de lucha era aquel pequeño niño, y todo se supo gracias a la carta que ella le dejó y que se leyó cuando él tenía 60 años. Un fragmento decía: «Cuidé mucho a mi hijo con toda la fuerza de voluntad que me quedaba. Logré reproducir las gallinas con las que llegamos a comer y tuvimos huevos para desayunar. Cuando dejé de producir leche de mi cuerpo, mi hijo nunca más volvió a tomar ese alimento, porque allí, en medio de la nada, donde nos habían abandonado, no teníamos ninguna alternativa de vida». Y se firmó como Amanda Fernández. Según en esta carta, ella se lanzó a un abismo, harta de vivir en aquel lugar en donde solo había gritos, gruñidos y jadeos llenos de animales. Ella confesó que los primeros días fueron los más horribles porque los monos la rodeaban y ella temía que le hicieran algo, porque había un mono en particular que la miraba y decía que la iba a eliminar. Sin embargo, con el tiempo aprendió a relacionarse con los animales, a tal punto que hasta le llevaban frutas para ella y el niño. Según esta carta, el niño jugaba con los animales y se entretenía conviviendo con aquella especie ajena a la suya, con quien aprendió a trepar árboles a su corta edad. Y también disfrutaba mucho con las gallinas mientras su madre cocinaba los huevos y los complementaba con plantas que ella había recogido. Su estancia en aquel lugar no era fortuita, sino que todo obedecía a un plan macabro del que ella y su hijo fueron víctimas, por lo que terminaron pagando la culpa de alguien poderoso. 6 años tenía el niño cuando su madre se lanzó al despeñadero, y él no tenía la mínima idea de lo que había sucedido. Su mente no alcanzaba a imaginar nada, lloraba y lloraba de hambre, pero los monos no lo abandonaron y se encargaron de acompañarlo, de llevarle frutas y de alimentarlo por toda la isla. Mientras que el niño no se moviera a un sitio inseguro, todo iba a estar bien. El niño lloraba día y noche, pero con el pasar de las semanas se fue acostumbrando a su nueva realidad. Y como no tenía idea de cómo hacer fuego para cocinar, comenzó a comer crudos los huevos que ponían las gallinas, lo que al inicio le produjo un malestar estomacal, pero luego se acostumbró y así comía huevos y frutas crudas. El muchacho iba creciendo rodeado de animales y sin ninguna noción de modales, además que la única ropa que le había quedado era la que la mujer le había puesto el último día de su vida. Eso lo protegía del frío. Cuando cumplió 10 años, fue a la orilla de la isla, como era su costumbre, para contemplar la inmensidad del mar, y de pronto observó una pequeña embarcación que iba a la deriva. El niño sintió curiosidad al ver aquella embarcación, ya que nunca había visto una, aunque lo habían llevado hasta allí en un transporte similar.
pero él tan solo era un bebé. Comenzó a nadar hasta el bote y se sorprendió al ver que iba allí un hombre. Después de su madre, aquel hombre era el ser más parecido a sí mismo que había visto, pues solo se rodeaba de monos y otros animales silvestres. Entonces llevó a aquel bote hasta la orilla y el hombre que iba allí despertó. Minutos después saludó al niño, pero este no pudo responderle, pues no sabía hablar. Aquel náufrago estaba herido y con la ayuda de los monos lo llevó hasta donde él estaba sentado. Los demás monos bajaron todas las cosas que el hombre llevaba y de inmediato le ofrecieron bananas. Aquel hombre las comió con desesperación y pudo encontrar la carta que la madre del niño había dejado, comprendiendo cómo la criatura tan pequeña había llegado hasta ahí. Tras leerla, aquel hombre lloró y supo de inmediato que el niño no sabía hacer fuego para comer, y se sorprendió al verlo comer huevos crudos, así que de su mochila sacó un encendedor y pudieron comer una gallina. Los monos también estaban felices porque el fuego, al igual que cuando estaba viva la madre de aquel niño, les servía para mantenerse calientes y resguardarse del frío. Entonces, el náufrago supo que aquel encendedor sería insuficiente y empezó a practicar las enseñanzas que había adquirido cuando era scout. Así que sacó una lupa y empezó a filtrar por ella los rayos del sol hasta que las hojas secas y las ramas prendieran en fuego, porque además, por primera vez, comió comida enlatada y le supo deliciosa. Aquel náufrago estaba sorprendido por cómo aquel niño había podido sobrevivir allí tanto tiempo, y en su libro de viajes escribió la historia que había recién descubierto. Pero el hombre se sentía muy mal, pues la herida que tenía estaba infectada. Escribió que su barco había sido asaltado por piratas, quienes lo hirieron y lo dejaron a la deriva. Anthony era el nombre de aquel hombre que le regaló una gorra al niño, quien por 2 semanas estuvo con el pequeño y le enseñó distintas formas para poder sobrevivir, siendo lo más importante el hecho de cómo hacer fuego. También le enseñó a hacerlo con piedras por si los días lluviosos aparecían. Al transcurrir el tiempo, Anthony no soportó la infección de la herida y falleció. El niño estuvo con aquel cadáver al lado sin saber de antemano qué hacer. Los monos lo arrojaron al mar y el niño estaba muy triste, al igual que cuando su madre desapareció, y es que lo único que llevaba puesto era la gorra que aquel generoso hombre le había regalado. Anthony también le enseñó a pescar, por lo que por primera vez supo que podía alimentarse de los animales que había en el mar. Así que el muchacho se subía a la embarcación y desde allí pescaba, pero nunca se atrevió a ir mar adentro. Su dieta ahora era rica en peces, huevos y gallinas, y así fueron pasando los años. Aquel muchacho fue creciendo en aquel sitio silvestre hasta que llegó a ser adulto. Sus monos amigos iban muriendo, y él aprendía a querer a las nuevas generaciones que nacían. Hasta que un día, cuando su piel estaba arrugada y tostada por el sol, escuchó el sonido de un estruendoso barco, así que se asomó con mucho miedo, y es que habían transcurrido 50 años desde que aquel náufrago había muerto. A su lado bajaron muchos hombres de aquel inmenso barco, y a los pocos minutos descubrieron dónde estaba. En tono amigable, un chico joven se acercó a él y le dio el abrazo, pero él lo cuestionaba con la mirada. Los demás hombres descubrieron el libro de viajes del náufrago y la carta de su madre, además de unas fotografías de la mujer que habían quedado allí. El apuesto y joven muchacho, desde ese momento, supo que había encontrado a quien buscaba, pues aquel hombre que creció y vivió toda su vida de manera silvestre era Ernesto González, hijo de Viviana González, quien provenía de una familia de mucho dinero. Pero una noche que desobedeció a sus padres y salió de paseo con sus amigas, se encontró en el camino a Camilo Robles, el dueño de la compañía de alimentos más importante de la ciudad, quien le ofreció llevarla a casa. Pero al negarse, el tipo la subió a la fuerza y se aprovechó de ella. Producto de eso, la muchacha salió embarazada y este hombre, que era muy poderoso, no quería verse envuelto en escándalos, así que chantajeó al padre de la joven para que le permitiera llevarla a otro país. El hombre simplemente la abandonó en una isla durante años.
El secreto fue guardado y esta persona simplemente lo escribió en su diario. Sin embargo, cuando el hombre malvado ya tenía más de 90 años, su sobrino descubrió su viejo diario, en donde contaba sus lujos y detalles de lo que había hecho. Así que el muchacho se dirigió hasta la isla sin pensar en encontrar sobrevivientes. Pero para su fortuna, había sobrevivido el niño, y por fin podían darle toda la herencia, ya que le heredó completamente su fortuna. Esta es la historia de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en futuros videos.